Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Eva Francés, esto es el Archivo Francés y hoy os traigo una reseña, en concreto la reseña de En la Casa de los Sueños de Carmen María Machado. Este vídeo espero que no sea muy largo, aunque me podría pasar horas hablando de este libro, pero quiero que sea como un poco más dinámico porque bueno, al hablar de un solo libro tampoco es que quiera yo explayarme y tal, y tampoco quiero que sea con spoilers. Quizás sí tiene algunas pinceladas, algunos fragmentos que me gustaría leer, que son los que he marcado por aquí, pero poco más. En la Casa de los Sueños es uno de los 3 libros que tengo planeado leer este mes de junio por el mes del orgullo. Para quien no lo sepa, yo soy moderadora de un club de lectura llamado Lectio Mori, que está en Discord, en el que bueno, pues hacemos un poco varias dinámicas diferentes, lecturas conjuntas mensuales, un reto anual en el que hacemos lecturas, cada uno a su rollo, pero como siguiendo las mismas pautas. Y también hacemos de vez en cuando algunos maratones mensuales o semanales en los que pues leemos con una temática concreta. Por ejemplo, en febrero hicimos un maratón mensual sobre libros de romance y en este mes de junio pues hemos aprovechado para hacer lecturas LGTBIQ+. Y yo tengo en mi TBR, en la Casa de los Sueños, The Price of a Small Hot Fire, ¿vale? Con mi inglés de Cambridge, un poemario, básicamente, en inglés, de estos libros que, bueno, a ti te dan un libro anticipadamente y tú dejas una reseña dejando tus pensamientos, pues eso es uno de los libros que voy a leer. Y el otro libro que tengo planeado leer es En resumen, Una vida maravillosa. Yo ya os dije que En resumen, Una vida maravillosa quería leerlo en junio y era por esto. Yo llevaba mucho tiempo esperando a poder comentar esto. Ya lo comenté por Instagram y bueno, lo hablamos un montón por el Discord, así que si os interesa el tema pues podéis meteros. Lo que pasa es que creo que este vídeo ya va a llegar un poco tarde porque llego a mitad de mes. Pero bueno, los timings son los que son. Básicamente son como 6 consignas, os dejaré aquí como la plantilla de las 6 consignas que tendríamos que rellenar, que conseguir. Podemos leer un libro que consiga varias consignas. Por ejemplo, en la Casa de los Sueños me ha valido para 4 de esas 6 consignas, que son pues la portada amarilla, una con protagonistas racializadas, ¿qué más? De no ficción, y que trate la salud mental o física, en este caso la salud mental. Bueno, tras este prólogo, ¿vale? Ya me meto como en el terreno de este libro en concreto. En la Casa de los Sueños básicamente es un libro de no ficción en el que la autora cuenta como sus vivencias, o sea, cómo vivió durante año y medio, 2 años aproximadamente, maltrato doméstico, violencia doméstica, en una relación sáfica con otra mujer. Obviamente es un libro que tiene muchos trigger warnings porque obviamente si pues, te molestan o te causan estrés o ansiedad o síndrome postraumático, este tipo de temas, pues obviamente absteneos de leer este libro porque bueno, es un tema muy duro, pero está contado de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados, al menos yo, y me ha parecido fascinante. Quiero empezar por decir la puntuación. Mi puntuación es un 4,75 sobre 5, porque ha habido un par de cosas que no he llegado a comprender, pero sé que es por mi culpa, entonces pues tampoco le podía bajar mucha más nota, porque además para mí es una obra maestra y es uno de mis libros favoritos de este 2023 y posiblemente de la vida. En la Casa de los Sueños es como un ejercicio para la autora de explorar los límites, o sea, sus límites tanto de memoria, de recordar, como de estilos, ¿no? Porque son capítulos muy cortos, creo que el capítulo más largo dura 5 páginas o 6, y no son como capítulos al uso, sino son como maneras de escribir y de redactar su vivencia. Es decir, cada capítulo, por ejemplo, La Casa de los Sueños como literatura erótica, entonces aquí te cuenta un poco como una experiencia concreta dentro de esta relación o de sus vivencias durante ese año, y luego el siguiente es La Casa de los Sueños como novela negra, y ahí lo cuenta como un estilo de novela negra, ¿no? Este libro es muy interesante y demuestra a la perfección que esta autora es una de las mejores autoras contemporáneas del mundo, así lo he dicho. No lo sé, o sea, no he leído suficiente sobre ella, ni de ella, como para decir esto que acabo de decir, pero me ha parecido brillante la manera en la que está escrita y de verdad que es... O sea, yo soy una lectora que me considero lenta, o sea, yo leo muy lento y me lo he ventilado en 5 días. Y es un libro muy duro, o sea, me voy a meter un poco más en lo que tengo anotado por aquí, que no son anotaciones mías, esto concreto, sino son cosas que yo
me he anotado antes de grabar el vídeo para resaltar y para hilarlo con mis pensamientos, ¿no? Ahora tendrá todo mucho más sentido. Voy a empezar por la primera, que es como el prólogo, ¿vale? Esto que voy a narrar, bueno, voy a coger como frases sueltas y luego voy a explicar como mis pensamientos acerca de esto. Es en La casa de los sueños como prólogo. La autora empieza escribiendo un poco sobre que ella nunca ha sabido, o sea, nunca supo, porque ella como que descubrió tarde su sexualidad y como que nunca se había rodeado de gente del colectivo, entonces como que a ella le ha costado como descubrir este mundo, y también se dio cuenta, sobre todo mientras escribía este libro, pero también antes, de que no hay un archivo sobre historias queer, ¿sabes? O sea, no hay, así como hay un archivo de cualquier cosa, o sea, violencia doméstica, por ejemplo, siempre se habla sobre relaciones heterosexuales, es decir, entre un hombre hacia una mujer. Cualquier cosa son relaciones pues, heteronormativas, heteropatriarcales, y nunca se habla desde una perspectiva queer. Entonces hay una cita que me encantó y está literalmente en el segundo párrafo del libro. Dice: incorporar al archivo o dejar fuera de él es un acto político, dictado por la archivística y el contexto político en que vive. En la siguiente página dice: cuando un historiador de experiencia queer intenta documentar un pasado queer, a menudo se topa con un cancerbero representante de un presente heterosexual. ¿Qué se pierde en ese caso? Lagunas en las que la gente nunca puede verse ni encontrar información sobre sí mismos. Silencio impenetrable. A mí la archivística me fascina, es algo que me ha encantado desde que lo di en la carrera, es decir, lo que se comunica, cómo se comunica, es un acto político, todo es política en este mundo, y decidir qué archivas, por qué lo archivas o por qué no lo archivas y de qué manera lo dejas archivado, es un acto político, porque tú decides qué se van a encontrar las generaciones futuras, qué va a poder encontrar la gente cuando busque acerca de sí misma o acerca de lo que estás tú archivando, ¿no? Entonces, cuando no ha habido un archivo histórico sobre historias, vivencias, leyes, cualquier cosa que tenga que ver con el colectivo LGTB, el colectivo LGTB cojea porque no está sustentado por la historia. Normalmente al colectivo LGTB se nos deslegitima de alguna manera porque, bueno, es que hace 3 siglos no había tantos gays, pues a lo mejor es porque o la mitad los mataban o tenían que esconderse para no ser perseguidos, ¿no? Entonces, si hubiera habido una archivística al respecto, si no hubiera habido ese estigma de, ay, no voy a decir nada porque a lo mejor me matan, quizás todo hubiera evolucionado de diferente manera y no seguiríamos muriendo y siendo ilegales en 70 países. Entonces me pareció muy interesante como empezar diciendo, vale, no ha habido un archivo LGTB que yo haya encontrado, y menos sobre violencia doméstica, así que este libro que sirva como uno de ellos, ¿no? Como que quiero que haya más, hay más, pocos, pero los hay, y yo quiero formar parte de este archivo, ¿no? Y bueno, habiendo hablado de este tema, pues voy a pasar al siguiente puntito que tengo por aquí, que está en la parte de La casa de los sueños como villanos queer, ¿vale? Que está en la página 69. No puedo evitar que me encanten esos villanos queer de ficción. Me encantan su exuberancia estética y su jovialidad teatral, su crueldad, lo estupendos que son y sobre todo su poder. Siempre han sido de lejos los personajes más interesantes de la pantalla. Después de todo, viven en un mundo que los odia. Se han adaptado, han aprendido a esconderse, han sobrevivido. Nos merecemos ver representaciones tanto de nuestros malhechores como de nuestros héroes, porque cuando negamos que un grupo de gente cuenta con la posibilidad de actuar mal, negamos su humanidad. Suena fatal, pero en realidad es liberador. La idea de que ser homosexual no equivale a ser bueno, ni puro, ni a estar en posesión de la verdad. Es solo un estado del ser. En este caso la autora, en este capítulo, pone ejemplos rollo Úrsula, Jafar, Cruella de Vil, que son como fuera de la norma, ¿no? Son excéntricos, son incluso como, tienen un maquillaje drag en muchos casos, están vistos como andróginos en alguno de los casos, y como que son siempre los más interesantes, ¿no? Como que son los villanos que más llaman la atención. No son como Gastón, por ejemplo, que Gastón es simplemente un tonto machirulo y ya está. Pero Úrsula, Jafar, Cruella de Vil siempre han tenido como algo más atrayente, al menos por mi parte. Y no sé, me parece muy interesante, y sobre todo la parte siguiente que he leído de es que nos merecemos
tener representación tanto buena como mala, porque no somos ni... O sea, no somos ni buenos ni somos malos, somos personas, ¿no? Y nos merecemos que haya representación de todo, pues como hay de las personas heterosexuales, porque efectivamente somos humanos. Bienvenidos. Hay personas buenas y hay personas malas. Seamos hetero, seamos bis, seamos lesbianas, seamos trans, seamos asexuales, seamos lo que sea, todo tiene su... O sea, todos somos o buenos o malos, o una mezcla de las dos cosas, porque efectivamente nada es blanco o negro. Pero bueno, me fascinó como esa insistencia de la autora en quiero representación y quiero una representación que sea heterogénea, valga la contradicción de hetero-homo, ¿sabes? Pero cuando solo se representa a personajes queer como villanos, como gente que está oprimida, como que se ve un tinte negativo, pero también, por la otra parte, si siempre los pintas como personas perfectas, como seres de luz, nos estás dejando, o sea, nos estamos dejando una gran parte de nosotros, que es que somos imperfectos. Entonces, pues, no sé, o sea, así como también me quejo mucho de cuando hay representación LGTB en los libros, en las series, en las películas, como que muchas veces son historias de salida del armario. Necesitamos representación en la que la gente ya haya salido del armario o gente que salga del armario y a la gente le da igual que salgas del armario que no lo que seas. O sea, necesitamos también historias en las que no todo sea de llorar, sufrimiento, que terminen bien. Y también necesitamos que terminen mal, pero durante toda nuestra historia siempre hemos sido los villanos, siempre hemos terminado mal, muertos o sin pareja o lo que sea. Y también necesitamos pues nuestro confort y nuestra, pues eso, sentirnos como en casa. Me voy a la siguiente parte que tengo aquí apuntada. Esta parte es La casa de los sueños como gótico americano, que está en la página 106. Este ya no lo tengo subrayado con lápiz porque es que las primeras 80 páginas las tengo subrayadas, pero a partir de ahí como que me lo ventilé tan rápido que no me dio tiempo a subrayar. O sea, así de metida estaba en la lectura. Esto me pareció muy interesante porque lo di en la carrera, en mi último año de carrera. Bueno, pues el gótico, o sea, dimos sobre todo Rebeca, por ejemplo, que es un libro de... no me acuerdo de la autora, pero es una autora, y adaptada por Hitchcock, en la que, bueno, pues la casa y el pasado de esa casa y el pasado del hombre tiene un peso muy importante en la trama y en la protagonista, que en realidad, a pesar de que, o sea, a pesar de que es Rebeca, la verdadera protagonista de esa historia, la que nos lo narra todo, la visión, los ojos por los que vemos toda la historia, los espectadores, es la mujer, que ahora no me acuerdo, pero bueno, la muchacha en cuestión, ¿no? La segunda mujer, por así decirlo. Entonces, pues nos metemos un poco en esto, ¿no? Un texto necesita dos cosas para integrarse en el romanticismo gótico. Lo primero, mujer más residencia. La casa no es esencial para el maltrato doméstico, pero ayuda. Un espacio privado en el que los dramas privados tienen lugar. Una casa nunca es apolítica. La conciben, la construyen, la ocupan y la vigilan personas con poder, necesidades y miedos. Segundo elemento necesario, casarse con un desconocido. Sí, desconocidos. Porque en la década de los 40, que es como el punto culmen de la literatura gótica, los hombres volvían de la guerra y ya no resultaban familiares para las personas que habían dejado atrás. La fiebre de los matrimonios apresurados en la guerra, el incremento de los matrimonios tempranos en la década de 1940 y el proceso de separación y reencuentro durante la guerra proporcionaron al motivo gótico una resonancia histórica específica. La heroína gótica intenta convencerse de que sus sospechas no están fundadas, de que, puesto que ella lo quiere, él es de fiar y de que ella habrá fracasado como mujer si no muestra fe ciega en él. Es decir, esta mujer está relacionando, obviamente, el gótico americano con, bueno, gótico americano y el gótico en general, ¿no? Ese tipo de novela concreta, ese tipo de género, en algo muy cercano a lo que es la violencia doméstica, que en muchos casos está metida dentro de estas historias, ¿no? Mete muchas veces, en este caso, una película que yo no he visto, que es la adaptación de una obra de teatro que se llama Luz de Gas, Gaslight, que, pues eso, básicamente de ahí viene el verbo gaslighting, que es hacer luz de gas, que es pues que una persona convence a otra constantemente a base de repetir los mismos motivos, de que está loca, en plan, ¿me has dejado este boli encima de la mesa? No, has sido tú, obviamente, y la otra, pues como que lo repite tanto la otra persona y con tanta seguridad que
la persona que ha preguntado dice, coño, a ver si he sido yo la que he dejado el boli aquí, ¿no? Gaslight creo que iba, según lo que me dice en el libro, porque o sea, repito que yo no he visto esta película, como que el marido tiene no el objetivo, porque su objetivo realmente es otro, pero bueno, que no para de intentar volver loca a la mujer, y al final la mujer se vuelve loca, pierde sus sentidos, en plan, ella está como al principio súper segura de que ella tiene la razón, pero luego oye tantas cosas que al final dice, es que pierdes tu convicción. Y es lo mismo que pasa en una relación de este tipo, ¿no? De maltrato. En este libro se ve claramente como en una relación pues abusiva, la persona, la víctima, va perdiendo cada vez más su personalidad y se convierte en una persona enajenada completamente. Y me parece súper interesante la manera en la que este libro lo ha escrito, porque es que lo ha descrito perfectamente, porque obviamente ella es la víctima. La otra persona, la maltratadora, lo hace todo como muy velado, ¿no? Y como que no te das cuenta de que lo está haciendo, y de hecho en este libro yo no me he dado cuenta, tendría que leerlo una segunda vez seguramente para decir aquí, o seguramente no haya un punto en el que digas aquí ha empezado la relación a torcerse, por así decirlo, o ya estaba torcida desde un principio. Es que claro, es tan complicado como una relación empieza a convertirse en un maltrato, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicarlo, no sé cómo verbalizar la frase, pero creo que se me entiende. No hay un punto claro, no hay un punto definitivo. Es cuando te agarra, es cuando te susurra que eres imbécil, es cuando te grita que te odia, es cuando te obliga a tener sexo con ella, es cuando de repente vas por la calle y se enfada porque has mirado a otra persona, es desde cuando cree que le estás poniendo los cuernos con otra persona. O sea, todo empieza tan sutilmente, es decir, puede empezar con una mirada, puede empezar con un reproche mínimo, y es que no te das cuenta. O sea, yo no me he dado cuenta en este libro y yo no soy la víctima. O sea, imaginaos cómo lo vive la víctima, ¿no? Y nada, me pareció súper interesante como esa relación. Se pasa mucha parte del libro como relacionando las relaciones de abuso, el maltrato, con estilos literarios, con referencias a religión. Por ejemplo, hay un capítulo que es una página en el que dice: debió ser duro para Adán que Dios le dijera en un momento dado, pilla esto y ponle nombre, porque tú ves algo que nada en el agua y tú dices, ¿qué es eso? O sea, ahora mismo, en 2023, sabemos que eso es un pez, pero Adán en su momento, teniendo en cuenta toda la Biblia y lo que significa eso, que obviamente yo me declaro agnóstica, entonces, pues, en fin, pero bueno, mitología, ¿vale? Es muy difícil nombrar algo que no sabes lo que es. Entonces, cuando terminas de leer el capítulo, en un principio dices, ¿por qué me ha metido esto aquí? Pero luego reflexiones y dices, claro, es que, ¿cómo sabes identificar? O sea, tú desde dentro, ¿cómo puedes saber nombrar que tu relación, o sea, que estás siendo víctima de maltrato, cuando no sabes que una mujer puede ser maltratadora y no solo maltratada? De hecho, siguiendo con el siguiente puntito del que os quería hablar, en La Casa de los Sueños como ambigüedad, en la página 178, hace como, o sea, separa la autora y dice, vale, os voy a mostrar unos cuantos ejemplos de como relaciones entre mujeres. Explica que en las relaciones heterosexuales, cuando hay un caso de violencia doméstica, violencia de género, o sea, legalmente o en un juzgado es obvio, ¿no? En plan, ella es la víctima, él es el maltratador. Pero cuando en el mismo caso son 7 mujeres las que matan a sus parejas por maltrato, porque todas están hartas y matan a sus parejas, 6 de ellas, no sé cuántas ha dicho, 7, pues 6 son mujeres en una relación hetero, en la que están pues con un hombre, pero hay una de ellas en las que ella es lesbiana y está con otra mujer y mata a su mujer porque esa persona le está maltratando, ¿no? Y los jueces y el jurado no sabía qué hacer. O sea, con las otras la tenía clarísimo, pero con esto en plan, ay, pero es que la otra luce más masculina que la otra, a ver si va a ser la otra que está intentando culpar a la primera, ¿no? Y es como, me parece fascinante que como que no se entre en la cabeza, esto históricamente, no me acuerdo en qué año es, pero bueno, que me refiero que históricamente o sea, no sé por qué, no puedo explicármelo, pero pasa esto, ¿no? Y me fascinó. Aporta muchos datos sobre, vale, esta pareja tuvo una relación con maltrato, en la que tuvo una relación en la que hubo maltrato y eran sáficas, y el mundo
no lo veía que había maltrato, ¿sabes? Porque, no sé, me pareció fascinante este capítulo y en general el libro porque incide mucho en esto. Es muy interesante para reflexionar sobre el tema de que en las relaciones queer también hay maltrato y tenemos que no normalizarlo, porque no hay que normalizar el abuso, pero tenerlo en cuenta, porque a la hora de valorar, de juzgar, pues obviamente hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente pasan este tipo de cosas en relaciones heteros, sino que también pasan en relaciones queer, y es muy importante saberlo. Luego os quería hablar de uno de mis fragmentos favoritos, que está en la página 213. Es La casa de los sueños como elige tu propia aventura, ¿vale? No sé si, bueno, a mí me pilló ya un poco, me pilló joven, o sea, no había nacido cuando salieron los primeros libros de Escoge tu propia aventura, pero sí que me contaban mis padres, pues eso, que cuando salieron esos primeros libros, era como, lees algo y según lo que decidas, pues te dice, ve a la página 12, y te vas a la página 12 y sigues ahí con tu historia, entonces puedes jugar un poco con tu destino, ¿no? A la hora de leer un libro. Entonces aquí pues un poco cuenta eso. Coge un fragmento de sus vivencias, te explica cómo el maltrato, o sea, las relaciones entre una maltratadora y una maltratada son un círculo. O sea, la víctima está en un círculo vicioso en el que no puede salir hasta que lo corta, pero ¿cuándo lo corta? ¿Sabes? Entonces esto como que me pareció súper interesante porque claro, yo nunca había leído algo así, entonces que cogiera en este libro y jugara con eso también es que me pareció brillante, de verdad. Este libro es una obra maestra, no sé si lo he dicho, pero esta obra maestra es, vamos, es que es una fantasía, es una fantasía. El final, uno de los epílogos, porque tiene muchos epílogos y muchos finales, en la página 306, La casa de los sueños como final, dice, hay un cuento panameño que termina así. Mi historia llega solo hasta aquí, termina y el viento se la lleva. Es la única forma verdadera de acabar. Algunas veces hay que contar una historia y en algún momento tienes que parar. Y con esto, o sea, con este punto último que he resaltado, quería expresar, bueno, esta es mi primera memoria, la primera memoria que leo y que completo, porque sí que empecé a leer, no me acuerdo cómo se llama, pero esta de Michelle Miller, ¿puede ser que se llamara la mujer? La empecé a leer y me pareció súper fuerte, me pareció que era muy cruda para mí y yo no podía leerlo, pero este libro pues me ha sido un poco más fácil de leer porque no solamente te explica lo que ella vive, ¿no? Sino que también ella, o sea, es un ejercicio para la propia autora de, pues eso, jugar con su propia elasticidad escritoril, ¿me entendéis, no? En plan, con su propia creatividad, con su propio dominio de la escritura, y la verdad es que lo borda, o sea, es fascinante. Entonces, para mí es muy complicado, sería muy complicado si yo en algún momento escribo memoirs, que no creo porque no tengo mucho que contar de mi vida, sería muy difícil como en qué punto paras, ¿no? Y me ha parecido como un final muy bonito, en plan, hasta aquí he llegado y ya está, o sea, yo te he contado hasta donde sé en este momento. Es posible que en algún momento escriba una segunda parte de su vida en el que, bueno, pues cuente más cosas no creo que de una relación tóxica, porque la mujer ya está casada y tiene una relación preciosa, y no creo, pero a lo mejor pues sí que sigue contando sus vivencias, porque bueno, pues la biografía de una autora nunca está mal. Pero bueno, tenía que poner punto y final y me pareció una manera preciosa de acabar, la verdad. Con esto creo que como que he explicado todos los puntos que me gustaron, que me han gustado de esta historia, de este libro, y vengo a decir como un poco los aspectos negativos, que en realidad no son negativos, sino que yo no he terminado de comprender. Uno de ellos, esas son solo dos aspectos, uno de ellos lo he comprendido ahora, justo antes de empezar a grabar, porque lo he tenido que buscar en una reseña para como entender un poco de qué sentido quería darle, porque como que me faltaba como vale, era por esto, ¿sabes? Porque yo me imaginaba por dónde iban los tiros, pero como que no llegaba a conectar los puntos, ¿no? En este libro se juega mucho con los no dos puntos de vista, sino como dos maneras de referirse, ¿no? De escritura. Hay capítulos en los que habla de yo, hay un fragmento, a ver si lo encuentro, en el que habla de yo, como, o sea, Carmen, yo hice esto, ¿vale? O hago esto, o lo que sea, y hay muchos otros capítulos, la mayoría, en las que habla de tú. Acabas de conocer a una mujer, tal. Entonces como que a mí no terminaba de comprender, porque había algunos que hablaba de yo y algunos que hablaba de tú.
Y leyendo la reseña que os he dicho, que os la dejaré por la cajita de la descripción, me di cuenta, o sea, me dijo, la reseña me dijo que, discúlpame, cuando se refería a yo, se refería a Carmen María Machado, la escritora, la autora, y cuando se refería a tú, se refería a Carmen María Machado, la víctima, como que es un ejercicio de ella, escritora, contándoselo a ella, la víctima, ¿no? Y me parece precioso. Página 28. La casa de los sueños como ejercicio sobre el punto de vista. Yo me marché y viví. Me mudé a la costa este. Escribí un libro. Me fui a vivir con una mujer hermosa. Me casé y me compré una casa laberíntica y victoriana en Filadelfia. Aprendí cosas. Cómo preparar manhattans y usar el agua de cocer la pasta, rica en almidón, para hacer salsas y mantener vivas las plantas carnosas. Pero tú empezaste a trabajar como correctora de exámenes estandarizados. Te pasaste un año conduciendo 7 horas a Indiana, una semana sí y otra no. Generaste sobre todo basura en la segunda mitad de tu posgrado. Lloraste delante de mucha gente. Te perdiste lecturas, fiestas, la superluna. Intentaste contarle tu historia a gente que no sabía cómo escuchar. Te pusiste en ridículo, en más de una manera. Pensé que te habías muerto, pero al escribir esto ya no estoy segura de que sea así. Y dicho, o sea, una vez entiendes que el yo es la yo autora, en plan, el después, ¿no? Y que tú es la vivencia, o sea, lo que tú viviste durante ese momento, es como, wow, ¿sabes? Este capítulo tiene mucho más sentido. Que seguramente vosotros lo hubierais leído y hubiera sido como, ok, está clarísimo, pero yo no lo entendí. Y luego, por otra parte, como que hay un montón de notas al pie de, a ver si encuentro uno, Steve Thompson, Motive Index of Folk Literature. Como que coge una palabra, por ejemplo, he escogido esta, ¿vale? Que es en la casa de los sueños como famosas últimas palabras. Podemos follar, dice, pero no podemos enamorarnos. Y pone una nota al pie y pone, la persona dice, tipo T3, augurios en asuntos amorosos. O sea, intuyo a qué se refiere, porque entiendo que ha cogido como un libro en el que cuenta, o sea, como que recoge, recopila, archiva todos los mitos, todas las frases hechas, todo ese tipo de cosas y como que las explica, ¿no? Un momento. Recoge todo esto y como que lo explica de alguna manera y la autora como que juega con eso como para explicar con un toque de humor todas sus vivencias y toda la forma en la que ella, la víctima, digamos, se habla a sí misma o relaciona lo que le dice la maltratadora a ella. No sé si me he explicado porque es que no puedo explicarlo porque no lo he entendido. Entonces, o sea, quizás esas dos cosas sean lo único por lo que le he bajado ese medio punto, pero vamos, es que, o sea, ese cuarto de punto, pero que sé que es culpa mía por no comprender las cosas, porque a mí me cuestan ese tipo de cosas, pero bueno, cosas. Igualmente me parece una obra maestra, de verdad, o sea, coged el resto de vídeo para saber que, pues eso, me ha flipado, es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Ha sido, pues eso, una obra maestra y ha sido un disfrute, un gozo absoluto leer este libro y de verdad que lo recomiendo, no a todo el mundo porque quizás, pues obviamente las víctimas de violencia de este tipo o personas a las que le afectan mucho este tipo de cosas, pues no os lo voy a recomendar porque les va a hacer daño y les va como a remover recuerdos que a lo mejor no quieren recordar, pero es muy necesario y de hecho, o sea, yo se lo recomendaría sobre todo a gente más joven que yo, no sé si adolescentes porque tiene cosas un poco tal, como para tomar conciencia preventiva, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero bueno, me ha parecido un libro maravilloso, lo recomiendo mucho, esta edición es maravillosa, de verdad, no sé por quién está traducido, traducción de Laura Salas Rodríguez, ahí lo tenéis. He dicho que no me iba a enrollar, llevo 45 minutos hablando de este libro y me podía pasar la vida entera, o sea, os lo juro. Es un libro maravilloso y que tenéis que leer, pero bueno, ya me callo. Dadle like si os ha gustado el vídeo, suscribíos si todavía no estáis suscritos y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.